Paz y bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos siguen y están estudiando juntamente con nosotros aquí en este canal Libres por la Verdad. Es el primer estudio que grabo después del viaje misionero que tuvimos hace poco tiempo. Estuvimos en la isla más linda del mundo y quiero agradecerle a cada uno de ustedes que estuvieron orando, los que fueron movidos por Dios también para apoyar financieramente este viaje. Fue de mucha bendición. Pronto estaré presentando acá más testimonios de nuestros hermanos consiervos allá que recibieron la visión del discipulado que le llevamos. La expectativa es grande. Y esperamos en Jehová Dios Todopoderoso que el año que viene, que está a punto de comenzar, podamos repetir la visita a nuestros hermanos de corazón. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con este estudio que llevamos acerca de las parábolas del reino de los cielos, del reino de Dios. Espero que hasta ahora lo hayan estado disfrutando y sobre todo que no olvides el desafío que presentamos desde el primer capítulo de estudiar juntamente, de revisar los versículos, los pasajes que les dejo acá de tarea y que comparta sus comentarios, sus impresiones. Tal vez descubrió algo que nosotros no hemos alcanzado a ver todavía y usted lo puede compartir acá. Hoy vamos a estar estudiando una parábola que está en el Evangelio según Mateo. La parábola está en Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16 y vamos a ir juntos ahí a esta escritura. Leo acá de la Nueva Versión Internacional. La parábola de los viñadores, dice acá el subtítulo de este pasaje. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Un día de trabajo acá es la traducción de lo que dice literalmente un denario por el día. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Vamos a profundizar un poco en esta enseñanza. Esta es otra parábola utilizada por el Señor para presentarnos la naturaleza del reino de los cielos. Es mayormente conocida por la parábola de los obreros de la viña o la parábola de los viñadores, pero basados en la comparación que está en el texto, la comparación directa con el reino de los cielos, para el objetivo de nuestro estudio la nombramos de la forma que lo hemos hecho, es decir, la parábola de un propietario que contrata a obreros para su viñedo. La parábola fue empleada para responder con mayor claridad una pregunta realizada por Pedro, luego que el maestro tuviera una experiencia con un joven rico en Israel que quería alcanzar la vida eterna. El joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le responde. Usted puede leer todo el capítulo 19, pero vamos a ir aquí a los versículos 23 al 30 para nosotros adentrarnos en el contexto. Incluso vamos a leer a partir del versículo 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible.
Y aquí viene la pregunta de Pedro. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Y después comienza la parábola. Asimismo, el reino de los cielos se parece a... La parábola que vamos a estudiar hoy es la respuesta o la enseñanza que nace de esta experiencia de los discípulos de Cristo cuando escuchan que él le dijo al rico, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces ellos se quedaron desconcertados, ¿quién podrá salvarse? Y Pedro primero afirma, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué ganamos con esto? A raíz de esto es que viene esta parábola. Pedro presentó una diferencia entre la disposición de ellos y la de los demás. En sus palabras se puede entender una especie de reclamación de derechos especiales, de una recompensa por sus acciones. Ciertamente hay recompensa para aquellos que se disponen de corazón a abandonarlo todo por causa de Jesucristo. El mismo pasaje paralelo de Lucas, paralelo a este Mateo 19, dice que hay recompensa no solamente en el mundo venidero con la vida eterna, sino también en este siglo, en esta existencia actual. Pero hay otra cosa más importante que identifica la naturaleza del reino de los cielos y es lo que Jesús enseña y nosotros vamos a estar estudiando hoy acá. Es esa frase, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Este anuncio fue dado en forma de proverbio, es decir, una enseñanza sabia condensada en una corta oración. El maestro entendió que no era suficiente para sus discípulos aquella explicación que le había dado con referencia a lo de joven rico y a la pregunta de Pedro. Así que para que sus discípulos, sus seguidores entendiesen con mayor profundidad, él revela por mediación de esta parábola la aplicación de cómo será este tipo de relación o esta situación en el reino de los cielos. Siempre hemos estudiado acá y hemos comprobado, de hecho, ya en todas las parábolas que llevamos, creo que vamos por 8, que el trasfondo, el contexto de cada parábola, el momento en el que fueron entregadas es de suma importancia para nosotros no solamente acercarnos o comprender lo más cercano posible lo que Jesús enseñó allá, sino para poderlo aplicar correctamente para nosotros en nuestros días. De ahí que siempre nos tomamos este tiempo de revisar los contextos, los trasfondos. En esta parábola el Señor presenta a un propietario que está preocupado no solamente por su viña, que había mucho trabajo y pocos obreros, sino también preocupado por obreros que estaban desempleados en el camino. Y no fueron los obreros los que vinieron deseosos a la puerta del dueño de la viña pidiéndole trabajo en su campo, sino lo contrario. El señor de la viña fue al lugar donde acostumbraban estar los obreros para ofrecerles la oportunidad de trabajar en su campo. Las conversaciones se dieron en varios grupos. Por ejemplo, hay un grupo en el versículo 2 de Mateo 20 que se los encontró de madrugada, bien temprano, antes del amanecer. Con esto acordó un salario específico, el salario de un día, dice la Nueva Versión Internacional. Y vimos ahí que literalmente dice un denario. Un denario era en aquel tiempo la paga acostumbrada para un día de trabajo. Estos aceptaron, estuvieron de acuerdo y fueron al viñedo a trabajar. Después en el versículo 3 hay un segundo grupo que se los encuentra a las 9 de la mañana, literalmente la tercera hora del día, contando a partir de las 6 de la mañana aproximadamente, que es cuando salía el sol, cuando había claridad. A este le propuso pagarle lo justo, dice el versículo 4. Y estos fueron también al viñedo a trabajar. Vimos que el dueño del viñedo consideró como justo un denario, que es el trabajo, la paga del trabajo de un día. Pero en el versículo 5 hay otros dos grupos, uno que se lo encuentra en mediodía y otro sobre las 3 de la tarde, que esto es la hora sexta y la hora novena del día. Con estos acordó lo mismo que el segundo grupo, le dijo, le pagaré lo justo. Y para esto lo justo fue también un denario, desde la perspectiva del dueño del campo. Y el último grupo, a quienes se los encuentra sobre las 5 de la tarde aproximadamente, que es la hora 11ª del día, conforme al conteo en aquel tiempo, el conteo en el contexto hebreo. Lo significativo de este horario es que le quedaba poco tiempo para terminar
la hora de trabajo. Así que sobre las 6 de la tarde aproximadamente caía el sol y ya no había más claridad y se detenía el trabajo. Así que solamente quedaba aproximadamente una hora, nada más. Y con esto se acuerda también una paga. Hay algunos manuscritos tardíos que contienen la frase en el versículo 6, y recibiréis lo que sea justo, pero la mayoría de las traducciones siguen manuscritos un poco más antiguos que no contienen esta frase. Es decir, que parece que ni siquiera en la parábola, recuerde que es una parábola, no fue algo que sucedió literalmente, parece que en la parábola no se dijo nada de acordar un precio justo, sino simplemente se les invitó a trabajar y ellos aceptaron. Quedaba una hora del día, tal vez dijeron, bueno, para lo que quede vamos a trabajar algo, a ver qué se nos pega. ¿Qué observamos acá? Que aunque todos se contrataron o fueron contratados para ir al mismo lugar, trabajaron en lo mismo, el mismo oficio, fueron contratados por el mismo Señor, recibieron de hecho la misma paga, pero de alguna forma las contrataciones fueron diferentes. A simple vista nos damos cuenta de que una contratación empezó desde la madrugada antes de empezar el horario de trabajo, una hora antes, a las 5 de la mañana, y los otros fueron contratados faltando una hora para terminar el trabajo, así que a las 5 de la tarde. Las contrataciones fueron diferentes. La base para estas contrataciones no la establecieron los trabajadores, sino el dueño de todo. Todos los trabajadores simplemente tenían la opción de aceptar o rechazar la propuesta. Ellos no tenían la opción de cambiarla y todos decidieron aceptarla. Después llega el momento, cuando se acabe el día, en que el dueño va a recompensar, va a darle a los obreros la paga. Esto nos ayuda a confirmar que en aquel tiempo los trabajadores eran mayormente de un día y ese día recibían la paga de su salario. Y esto es importante cuando uno examina algunos mandamientos en la Torá. Por ejemplo, cuando dicen que no retendrás el salario de tu jornalero porque es lo que tiene, vivían del día, y si uno no le pagaba, pues entraban en problemas. Llega la hora donde el propietario va a recompensar a los obreros y dice ahí en versículo 8, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, su salario. Pero la instrucción es esta, comenzando por los últimos contratados hasta que llega a los primeros. Interesantemente, el dueño determina que el orden de la paga sería así. ¿Qué pasa? Que interesantemente, como él comienza por los últimos y termina por los primeros, a cada uno, sin embargo, le dio la recompensa acordada por el trabajo que realizaron. Y aquí vemos otra vez la similitud. A cada uno se le dio la paga de un día de trabajo. Ninguno de ellos había trabajado más de un día. Y la paga establecida en ese tiempo para un día era un denario. Pero como el dueño comenzó por los últimos empleados, los primeros hicieron sus cálculos. Yo me los puedo imaginar. Bueno, si le dio un denario a estos que llegaron a última hora, si se hace un cálculo, nosotros trabajamos 12 horas, ellos trabajaron un denario, nos dará 12 denarios. Ellos hicieron sus cálculos. Ellos se creyeron en el derecho de recibir más que los últimos, y así lo expresan en el versículo 10. Pero para su sorpresa, también recibieron un denario, igual que los últimos. La reacción de los trabajadores del primer grupo, yo creo que es a lo que el Señor nos está llamando la atención aquí antes de llegar a su conclusión. Recuerde que una parábola es una enseñanza que no todos los detalles tienen significado, sino nos llevan hacia una enseñanza central. Al no ser que el que instruye la parábola, pues explica el significado de cada cosa. Nosotros simplemente estamos, como siempre hemos hecho hasta ahora, analizando toda la historia que se da. Llegamos a esa enseñanza y después la aplicamos para nuestros días. Así que si es la primera vez que está por aquí, tenga paciencia y les recomiendo que disfrute de toda la serie. Regrese al capítulo 1 que está aquí en nuestro canal. El grupo de los primeros, los segundos y los terceros, supongo, pero aunque específicamente habla aquí de los primeros, los que empezaron, los que fueron contratados en la madrugada, empiezan a murmurar contra el dueño del campo. Interesante. ¿Por qué murmuraron contra él? Si éste había tenido el cuidado de salir a buscarlos, los sacó del desempleo, había sido generoso en ofrecerle un trabajo, fue fiel en pagarle porque les pagó lo que acordó con ellos. ¿Por qué murmuraron contra él? Lo que los condujo a tal murmuración fue su manera de analizar lo que había sucedido. Ellos usaron su propia definición de justicia. Se sintieron en el derecho de administrar los bienes del dueño del viñedo. Mire cómo le dijeron. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y del calor del día. Ellos le reclaman
le reclaman al dueño del viñedo. Ellos se consideraron mejores administradores que el dueño del viñedo. Le estaban diciendo, lo estás haciendo mal. Es injusto lo que estás haciendo. Nosotros aprendemos acá las razones por las cuales ellos piensan así. En primer lugar, su perspectiva, la manera de analizar lo que estaba sucediendo. Su perspectiva se basaba en sus propios esfuerzos. Nosotros estamos recibiendo el calor de todo el día, hemos trabajado todo el día. Su perspectiva se basaba en lo que ellos consideraban que se merecían. No, nosotros sí hemos trabajado el día entero, nos merecemos más. Si estos que llegaron a última hora recibieron poco, nosotros merecemos 10 veces más, digamos. Y ellos pasaron por alto lo que el dueño del campo había establecido con ellos. El dueño del campo acordó con ellos, le voy a dar el salario de un día si vienen a trabajar a mi campo. Ellos lo aceptaron, se olvidaron de aquello. ¿Por qué se olvidaron? Porque empezaron a percibir lo que estaba sucediendo basados en sus propios esfuerzos. Otra razón, su justicia, específicamente su norma de lo que era justo. Ellos establecieron lo justo comparándose con los demás. ¿De qué forma? Resaltando su esfuerzo, considerándose más dignos de ser recompensados. Es decir, que su justicia en aquel caso se basó en la comparación que ellos hicieron de lo que ellos habían hecho con lo que otros habían hecho, basado en la perspectiva que habían tomado del asunto. Estas dos cosas son importantes y el Señor nos está definitivamente llamando la atención a esto y yo quiero que usted la guarde ahí para cuando lleguemos a las aplicaciones. Nos hacemos la pregunta, ¿era su razonamiento correcto? En realidad ellos no tenían ninguna razón por la cual acusar al dueño del campo, al propietario del viñedo, de estar actuando injustamente. ¿Por qué? Porque, digamos, en el contrato que establecieron, el dueño se comprometió con un denario y eso fue lo que les pagó. Y ellos lo aceptaron. Por eso el dueño le responde, ven acá, pero no he cometido injusticia contigo. Yo no acordé contigo esto. Tómalo y entonces, sé feliz. Esto nos ayuda a entender que en realidad lo que les había molestado a aquellos primeros trabajadores fue la bondad con que el dueño del campo había tratado a los últimos obreros. Esto provocó en ellos envidia, celos, orgullo, egoísmo. En otras palabras, el dueño le dice, es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. Es una pregunta retórica. Claro que sí, él es el dueño. Y le pregunta, ¿o te da envidia de que yo sea generoso? Vea que en la parábola Jesús llama la atención a esta perspectiva del dueño del viñedo. Recuerde que es una parábola, no es algo que sucedió literalmente. Pero Jesús hace esta pregunta y acá quiero compartirle algo muy interesante. Espero que les bendiga así como me bendijo a mí este trasfondo, este conocimiento. Aquel primer grupo de obreros tenía problemas en reconocer que el dueño tenía el derecho de hacer lo que deseara con sus recursos. Los sentimientos negativos que se levantaron en sus corazones los condujeron a pretender dictarle normas de cómo administrar sus propiedades, de imponerle a actuar conforme a lo que ellos consideraban justo. En la historia se nos deja ver que la causa principal de aquella conducta es envidia. Ahora mire qué interesante esto. La frase que al castellano es traducida como o te da envidia, literalmente es en el idioma griego ho oftalmos souponeros estin. ¿Qué significa esto? Lo pongo acá para que usted lo tenga, pues si quiere consultarlo, si quiere revisarlo, en algún manuscrito usted pueda comprobar lo que le estamos hablando. Aquí siempre promovemos la actitud de los creyentes en Berea. Usted revise con sus propios ojos en las escrituras a ver si lo que le estamos diciendo es verdad, de suma importancia. Por eso es que se lo pongo acá en hebreo. Yo no soy ningún especialista, yo sigo aprendiendo igual que todos ustedes. Pero la frase literalmente en griego es o el ojo tuyo malo es, o acaso tu ojo es malo. Si usted lo pone en forma de pregunta o de manera afirmativa. Pero este es el tema acá. Literalmente dice, ¿o acaso tu ojo es malo? Esta frase es un hebraísmo. Si nosotros no entendemos el hebraísmo que hay aquí detrás, se nos pierde algo de mucho valor. En el castellano se traduce como tener envidia y eso es lo que nosotros entenderíamos. Pero la frase el ojo malo nos ayuda a entender otra cosa que está conectada en otro lugar con otra frase, pero lleva la misma connotación. ¿Por qué es tener envidia? Se tiene envidia a causa de la manera en que uno mira a los demás. Y esta manera en el hebreo de mirar a los demás con envidia se le llama tener un ojo malo. Mire, el Señor también lo utilizó en Mateo 6, 22, 23, en Lucas 11, 33 a 36. Y también está en el libro de Deuteronomio la frase de ojo malo.
Mire lo que dice Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, y aquí está la frase, todo tu cuerpo estará en tinieblas, de modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Si nosotros desde acá, de nuestro pensamiento occidental, leemos esta frase, decimos, hoy yo tendría ojos malos porque usted ve que uso gafas, uso espejuelos porque mis ojos no ven bien, mis ojos físicamente están malos. Pero Jesús no se está refiriendo al ojo natural, ni al ojo espiritual. Esta frase del ojo malo, el concepto es el siguiente. El ojo malo describe el carácter de una persona que se niega a hacerle bien a los demás. La persona que se niega a tener misericordia de otros. Esta es la frase ojo malo. ¿Por qué es malo el ojo? Porque uno percibe por los ojos, por la vista, por el órgano de la vista, y se le dice ojo malo porque el ojo se cierra a percibir las necesidades de otros. ¿Por qué se niega? Para no establecer el compromiso de hacerle algún bien. Porque la instrucción de Dios, la Torah dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos enseña, háganle a los demás como quiera que los traten a ustedes. Entonces, el ojo malo se cierra, pasa de largo, no quiere percibir a la gente con necesidad porque no quiere hacerles bien. Esto es lo que significa esta frase, y lo que está describiendo es el carácter. El ojo también es malo porque cuando ve que otros reciben un bien, en lugar de alegrarse, se sienten mal. En lugar de alegrarse cuando ven que Dios le hace bien a otros, despierta en ellos sentimientos negativos. Y por eso es que esta frase, para nosotros, hoy en día, describe una persona envidiosa. Pero literalmente es un ojo malo. ¿Por qué? Es importante entender esto. Porque hay en otro lugar que Jesús dice, si tu ojo es malo, sácalo. ¿Qué está diciendo? Sácate el ojo. No, si tu ojo es malo, quítate esta costumbre porque te va a impedir que cumplas con la voluntad de Dios. ¿Qué es envidia? Envidia es sentir pesar por el bien ajeno. Envidia es compararse con otros deseando algo que ellos tienen que uno no posee. Fue lo que le pasó a estos obreros en la parábola. Ellos vieron que los demás tenían el salario de un día por haber trabajado 1 hora y ellos tuvieron el salario de un día por haber trabajado unas 12 horas y sintieron envidia de tener aquello por tan poco esfuerzo. Porque es importante entender el tema del ojo malo y lo negativo que es la envidia. Porque esto nos ayuda a conectar el mal deseo de la envidia con la manera en que percibimos las cosas. Y esto es importante para el reino de los cielos. Jesús nos está enseñando esto para que comprendamos la naturaleza y podamos vivir con toda libertad y con toda plenitud en el reino de los cielos. La envidia está conectada, la envidia se levanta, se despierta dependiendo de la manera en que tú y yo percibimos las cosas. Por ejemplo, ¿usted se recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? Vamos a ir ahí a Lucas 15, versículo 25 al 32. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». ¿Y qué le pasó al hijo mayor? Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Vea que la actitud del hermano mayor acá es la misma de los primeros obreros contratados en la parábola que estamos estudiando hoy. ¿Y qué provocó la manera de percibir las cosas? El hermano mayor acá pregunta: ¿qué está pasando? Porque hay fiesta. Y le explican por qué. Porque tu padre está tan contento de que tu hermano regresó, que estaba muerto y ha regresado a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, y hay celebración, y se negó a entrar. No debería haberse alegrado que su hermano regresó, pero su ojo era malo. Y en lugar de despertar alegría, regocijo, ¿qué despertó? Envidia. Amados, esto es una actitud que se nos está llamando la atención, que no debería estar
en el reino de los cielos. El propietario fue bondadoso con todos aquellos obreros, regresando acá a la parábola. A todos los sacó del desempleo. A todos le ofreció la misma oportunidad para trabajar. A todos los recompensó por su jornada de trabajo. Él mostró un verdadero interés, no solamente por la situación de su campo, de que estaba apto para la cosecha y no tenía trabajadores, sino se preocupó por los obreros. Su recompensa fue justa para con todos. Todos experimentaron su fidelidad. Él se comprometió con todos con un salario y se los pagó, tal y como les había dicho. Es extraño, contradictorio, pero real, que la puesta en práctica con otros de la misma bondad que ellos habían recibido despertara en los primeros un sentimiento de malo. Vamos a aplicar ahora tú y yo esta enseñanza. Esta parábola nos muestra la diferencia entre la perspectiva divina de la naturaleza del reino de los cielos y las interpretaciones humanas de cómo es que funciona el reino de los cielos. Las normas de justicia que rigen el reino de los cielos son diferentes a las normas que nosotros consideramos lo que es justo. Por eso, dependiendo de qué norma de justicia uno acepta, las conclusiones serán distintas. Quien quiera disfrutar de la plena libertad y bendición del reino de Dios, de lo que Dios nos está ofreciendo en su reino, tiene que aprender de la naturaleza de su reino y tiene que ajustarse a las normas del reino que son invariables. Nosotros no ponemos la norma de funcionamiento del reino de los cielos. Nosotros tenemos la oportunidad, o la aceptamos o la rechazamos, pero cambiarlas ni podemos ni tenemos el derecho de hacerlo. Jesús nos está enseñando, el reino de los cielos será así. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Pero cambiarlo no puedes. El entendimiento de la naturaleza y el funcionamiento del reino de los cielos nos libra de sentimientos negativos. Sentimientos que nos conducen no solamente a murmurar contra los demás, sino murmuramos contra Dios. Y eso lo vemos en la historia del pueblo de Dios una y otra vez. Desde que Israel salió de la esclavitud de Egipto hasta lo que la iglesia está haciendo hoy en día. Amados, yo me he encontrado varias gente que dicen que encuentran más misericordia en el mundo con los incrédulos que con los creyentes en las iglesias. Y esto es triste, esto es muy triste. Que se supone que en el lugar donde se habla de la misericordia, de la bondad y el favor de Dios, no se los mostremos a la gente. Yo creo que tenemos que pensar en esto seriamente y humildemente tomar la decisión de cambiar. ¿Cómo cambiamos nuestra perspectiva? ¿Qué debemos entender acá? ¿Qué el Señor nos está queriendo instruir acá sobre el reino de los cielos? En primer lugar, Dios no es deudor de nadie. Nunca nadie le ha dado a Dios primero para que Él esté en la obligación de recompensarlo. Las recompensas en el reino de los cielos no dependen del esfuerzo humano, sino de la gran misericordia del Rey de Reyes. Vamos a chequear estos dos pasajes. Vamos a ir a la carta a Romanos y vamos a leer capítulo 11, versículos 34 y 35 y el capítulo 9, versículo 16. Tal vez en el capítulo 9 tengamos un poco más de contexto, creo que es importante. Romanos 11, vamos a leer a partir del versículo 33, vamos a leer toda la doxología que Pablo escribe acá, escribiéndole precisamente a los gentiles en Roma. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Pablo está citando Isaías. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Pablo está citando Job, capítulo 41, versículo 11. Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él, existen para Él. Por lo tanto, la única conclusión que nos queda es a Él sea la gloria por siempre. Dices un amén ahí. Amén. Y vamos a ir ahora al capítulo 9. Vamos a coger un poco más de contexto. Vamos a empezar a partir del versículo 6. Tal vez nos lleve unos minutos más el estudio, pero creo que vale la pena. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Está citando la escritura, está citando el Génesis. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina,
no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Malaquías. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, este es el pasaje que tenemos acá. La elección no depende ni del deseo ni del esfuerzo humano, sino única y exclusivamente de la misericordia de Dios. Esto es esencial en el reino. ¿Cuántas veces no proclamamos, y debemos seguir haciéndolo de hecho? Dios es bueno. De hecho, nos acercamos a Él porque su bondad nos movió al arrepentimiento. Oramos y predicamos que Él es bondadoso. Y cuando el Señor confirma esa verdad que estamos predicando, cuando lo confirma haciéndole bien a otros, en lugar de alegrarnos, damos cabida a la murmuración y a la envidia. ¿No es interesante esto? ¿Qué realidad más triste el tener que comprobar que cuando Dios muestra su bondad a otros, pueda despertar en nosotros algo tan venenoso como lo es la envidia? Segunda aplicación para hoy. No podemos servir a Dios con el corazón puesto en las recompensas. Esto es un error fatal si lo hacemos. Lo que nos debe mover es su gracia, su misericordia, su infinita bondad, la gratitud de responder adecuadamente a todos los beneficios que nos ha mostrado y a todos los beneficios que se ha comprometido en seguir mostrándonos. Quien sirve a Dios buscando la recompensa se encontrará con el esfuerzo humano. Fue lo que le pasó a los primeros obreros en la parábola. Fue lo que le pasó al hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Se encontraron con el esfuerzo humano cuando se centraron en la recompensa. Y definitivamente el que quiera recibir el reino y analizarlo desde esa perspectiva, tendrá que debatirse con los mismos pensamientos, los mismos sentimientos que los primeros obreros y que el hijo mayor de las parábolas, por servir a Dios basado en la recompensa. Si nosotros, por el contrario, servimos a Dios basados en su gracia, en las oportunidades que nos da, en su perdón, en su paciencia, siempre encontraremos motivos para agradecerle, porque podremos comprobar que realmente ha sido bueno también con nosotros. No solamente que le ha hecho bien a otros, sino a nosotros. La manera en la que Él actúa, la manera en la que Él recompensa a los demás es algo que le pertenece solamente a Él. Es parte de su soberanía. Solo entendiendo y reconociendo esta gran verdad, evitaremos la envidia, evitaremos las murmuraciones que a final de cuentas serán contra Dios, no contra los demás. Evitaremos la envidia para con los demás. Evitaremos falsas interpretaciones de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que es justo. Recuerda la historia acá en Juan 21, versículos 20 al 22, se las voy a dejar de tarea. Se las comento por arribita, pero se las dejo de tarea para que las revisen. Cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, y de repente Pedro se vira y dice, mirando a Juan, señalizando a Juan, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, a ti eso no debe interesarte. Tú, sígueme. Lee todo el contexto que está muy bonito. Tercera aplicación. En el reino de los cielos, muchos últimos serán primeros y consecuentemente muchos primeros serán últimos. ¿Qué significa esto? Quiero aclarar un par de cosas acá. En primer lugar, este es el resumen de la enseñanza. Es hasta aquí donde Jesús está guiando a Pedro y a los demás discípulos para que entiendan que en el reino de Dios, aunque tú entres primero, no necesariamente te vas a quedar ahí. No es que llegar de último te da el boleto para ser primero. Eso no es lo que está enseñando Jesús. El ser último no es lo que nos da el derecho de que llegaremos a ser primero, sino que la manera en que el soberano Dios y Rey determinó en su bondad recompensar en el reino va a ser así, que muchos últimos serán primeros. Esto tampoco significa que todos los últimos van a ser los primeros, ni que todos los primeros van a ser últimos, ya que en la primera cita, en Mateo 19:30, lo que dice es muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, no todos. Para que no nos imaginemos ni pensemos, no, nosotros fuimos los últimos que entramos, seremos los primeros. No, no es eso lo que Jesús está enseñando. Lo que está enseñando es, en su justicia, Dios ha determinado así, que muchos últimos van a ser primeros. Y te lo estoy revelando desde ahora, para que cuando llegue el día, no se despierte en ti algo tan malo como la envidia. Para que sanes tu ojo desde ya. Esta es la dirección, la enseñanza, el corazón de la enseñanza de la parábola. Los primeros cuando entren, que alaben a Dios confirmando que les cumplió lo que les prometió. Los últimos que también le alaben,
porque los hicieron partícipes de las bendiciones, tanto los primeros como los últimos. Todo lo que respire, que alabe a Dios. Otro pensamiento nace al estudiar esta enseñanza. La parábola nos hace pensar en Israel y los gentiles, ambos como servidores de la viña de Dios, ambos como dos pueblos de los cuales Dios hizo uno solo. Últimamente, en los últimos siglos, como que nos hemos encaprichado de separarlos, hablando de Dios claramente que de los dos ha hecho uno solo. Y la parábola directamente, cuando uno la estudia, llega a esta conclusión. A los primeros, a Israel, Dios los escogió desde los tiempos antiguos, le expresó sus promesas y sus pactos, e hizo de ellos una nación especial. ¡Aleluya! Y siempre lo serán. Los segundos, Dios los anunció en el Evangelio en los últimos tiempos y los injertó en los primeros e hizo de nosotros también una nación especial. ¡Aleluya! El Todopoderoso recompensará a los fieles de ambos grupos. Lo hará en su soberanía, basado en su gracia. Así que ninguno tiene que creerse mejor que el otro. Es el Señor que llama, es el Señor quien muestra su bondad. Él es quien hace siempre la diferencia. Ambos debemos vivir en gratitud solo para Él y recibir el plan en la manera en que Él nos los ha revelado. Yo les recomiendo leer detenidamente la enseñanza paulina sobre este tema en la carta a los Romanos, al menos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. En el día final, cuando el Mesías restaure todas las cosas y se siente en su trono glorioso, será solamente su análisis el único válido a la hora de ajustar cuentas para recompensar a cada uno. No es lo que yo creo que es justo, sino lo que Él ya determinó que lo es. No es lo que yo creo que me merezco, sino lo que Él decide entregarme. Ese es el pensamiento que hay que tener en el reino de los cielos. La mejor manera que tenemos para estar preparados en ese día, sin tener nada de qué avergonzarnos, la mejor manera que tenemos para proteger nuestro corazón del veneno de la envidia, es vivir basados en el amor de Dios. Contra el amor no hay envidia que haga daño. Así le expresó Pablo escribiendo a los Corintios, y con esto termino este estudio. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mis amados, espero que esta parábola le haya sido de bendición. Yo realmente he disfrutado estudiándola nuevamente y preparando esto para compartirlos con ustedes. Protejamos nuestros corazones de algo tan malo y tan venenoso como la envidia. Aprendamos a disfrutar cuando Dios le hace bien a otros. Aprendamos a recibir, a percibir las cosas tal y como Dios las está revelando. Y para eso es importante comprender, uno, la soberanía de Dios. Segundo, la norma de justicia la establece Dios. Y tercero, concentrémonos en la bondad que Dios nos ha hecho y decidamos compartir esa bondad también con otros. Que el amor de Dios sea la base de toda nuestra vida y toda nuestra interacción para el 2024. Jehová les bendiga, les guarde. Jehová haga resplandecer la gloria de su rostro sobre ustedes. Tenga sobre ti misericordia. Jehová, el único y sabio Dios, te mire con agrado y ponga en ti su shalom, su paz. Y que esa paz del soberano, único y todopoderoso Dios guarde tu corazón y tus pensamientos, tu familia, tu entrada, tu salida, tu levantarte y tu acostarte desde ahora para siempre en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo nuestro Señor y Mesías. Amén. Shalom.